absoluta identidad, llegando a los receptores de sus hogares, vehículos y trabajo, con la experiencia que nos da más de 7 décadas comunicando y cubriendo la mayor parte de la Patagonia, en la ciudad, el campo y el mar. Polar Comunicaciones, información oportuna y confiable. Es ciudad, donde quiera que vayas, se escuchará Radio Polar, tu Polar. Volvemos en esta mañana de sábado 26 de octubre de este año 2019. En este programa, Ojo con la Cultura. Polar Comunicaciones, Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Esta semana convulsa con un estallido social que continúa, con manifestaciones efectuadas a lo largo de todo el país. Según estadísticas oficiales, ayer solamente en Santiago una concentración millonaria, 1.200.000 personas reconocidas por el gobierno, protestaron pacíficamente. La protesta más hermosa, así descrita, más hermosa jamás vista en Chile. Para hablar de esos temas y de lo que está pasando aquí en esta mañana en vivo, junto conmigo, junto con ustedes, el presidente del Colegio de Periodistas de Magallanes, Cristian Morales. Sí, Víctor, comparto plenamente esa calificación. Fue una jornada hermosa de movilización, porque fue un acto generoso, un acto en donde los chilenos salieron a la calle a pensar en el otro, a descubrir los problemas que tiene el otro, a tener una empatía sintonizada, ¿no es cierto?, con esta realidad, porque son elementos graves. Pasar de cuando tú jubilas, pasa inmediatamente la línea de la pobreza en este país. Eso es terrible, pues imagínate una sociedad que cada día se hace más vieja en Chile, ¿no es cierto? Tenemos que repensar nuestro futuro, tenemos que repensar las formas como estamos haciendo las cosas, y esto a toda índole. Mira, a mí me llamó la atención en general de la marcha que no habían banderas de partidos políticos. Yeah. Y eso es un elemento que también es una señal. Como periodista tú lo sabes bien eso. Las marchas nos están dando una serie de señales día a día. Primero, con la forma de protestar, con la forma de movilizarse, en donde la creatividad siempre ha estado presente, en donde había ausencia de partidos políticos, ha habido ausencia también en general de autoridades que han sido electas. Están desaparecidos. Están completamente desaparecidos, están desencajados, están desentonados. Al menos yo acá no las he visto, y en general las que han aparecido han sido muy breves, muy limitadas, pero no han estado en la calle con la gente. Y eso da cuenta de que tú, claro, en algún momento acá en Chile tú vas, entregas el voto, y a la persona que le entrega el voto inmediatamente se pega un salto cualitativo en su calidad y en su condición económica de vida, y se genera una distancia. O sea, hoy día pero ¿tú crees que ahora la ciudadanía le va a pasar factura? Pero yo creo que indudablemente necesitamos, y bueno, acá estoy generalizando, pero yo sé que hay, por ejemplo, parlamentarios bien comprometidos con la ciudadanía, pero lamentablemente la generalidad es que están en una situación de privilegio, y es feo cuando los dirigentes tienen privilegios, y la gente se da cuenta que hay un abuso de esos privilegios, y además que se produce esa distancia enorme. O sea, si te elegimos es porque queremos cambiar esta realidad. No cambiaste la realidad de los espacios que tuviste. Bueno, la gente tuvo que salir a la calle para decir, oye, hay que cambiar la realidad, queremos mejorar este país, y eso lamentablemente no lo estaban haciendo las autoridades electas. Yo creo que eso es un tremendo remesón, y que es importante que reflexionen en torno a eso. Es importante, a mí me gustaría ver autoridades en la calle caminando, en el caso de Santiago tomando el metro, que sus hijos vayan a colegios municipalizados, que vivan la realidad del Chile, porque cuando tú vives la realidad del Chile es más posible, en el caso de los parlamentarios, que legisle en torno a esas sensaciones, ¿no es cierto?, a esa comunicación. Pero acá se quiebra esa comunicación, y después viene este clientelismo, podríamos decir, que imita las épocas feudales, en donde son pequeños grupos que apoyan. Bueno, y por otro lado, yo creo que es importante las próximas elecciones que existan,
vayan personas comprometidas, vayan dirigentes de verdad y que la gente vaya a votar, Hoy día, querámoslo o no, Piñera fue elegido por la mayoría de los chilenos que votaron, no la mayoría de los chilenos, que votaron. Entonces yo creo que es importante empezar a construir una democracia de verdad, con dirigentes capaces de poner en alto estos valores, con autoridades que sean comprometidas y que no busquen privilegio en el fondo. Yo creo que eso es importante, no buscar privilegio y que tampoco se eternicen en estos cargos. O sea, tú te das cuenta, acá son los mismos de siempre los que aparecen en los distintos cargos políticos y eso yo creo que es complejo, y eso la ciudadanía también lo ve, le molesta. A mí me molesta. ¿Cómo ves tú, cómo queda el gobierno, Cristian? ¿Cuál es la mirada que tiene el colegio que tú representas, que tú diriges, en función de todo esto que está pasando? Hay una pérdida de legitimidad, el gobierno queda en una situación. O sea, yo delicada. a título personal, en realidad la construcción de la declaración fue una construcción colectiva donde los distintos colegiados participaron y nosotros solamente como directorio sintetizamos, pero en el fondo es la expresión de todos los colegas. No hemos tenido ahora último la instancia de sentarnos y decir, oye, esto es lo que pensamos, pero sí, por las sensaciones, las señales, yo creo que todo va mal. O sea, el gobierno no ha tenido la capacidad, primero, de asegurar gobernabilidad, ha tenido una serie de desaciertos comunicacionales que le han pasado la cuenta. Yo creo que están descompuestos a nivel regional. Creo que tampoco eran las condiciones para llamar a un estado de sitio, cerrando inmediatamente el diálogo, y en general tampoco las autoridades han estado a la altura, tratando de vender este cuento de que estamos en una normalidad. No estamos en una normalidad, estamos en un Chile molesto, estamos en un Magallanes disconforme con la situación, pero aún así alegre, aún así contento de por primera vez juntarnos, mirarnos la cara, saber quién es el vecino y salir a protestar en familia, juntos. Pero en general yo creo que las señales que ha dado el gobierno han sido pésimas. Ni siquiera uno esperaba al menos un cambio de gabinete, o sea, un mínimo cambio de gabinete, absolutamente nada. Hasta hace poquito, hasta ayer, en realidad, hasta que Piñera pidió perdón, las declaraciones eran sumamente confrontacionales, ¿ah? Y no es lo que queremos, no queremos la confrontación, queremos el diálogo, queremos conversar. Y para eso es necesario, y yo creo que ahí es importante que ojalá el gobierno juegue un rol fundamental de asegurar los espacios, ¿no es cierto?, para realizar una asamblea constituyente, realizar conversaciones en relación a cabildo, etcétera, pero que salgan instancias populares que permitan transformar esta realidad. Tú hablabas en todo caso de que en estos 30 años, como dice la canción, ¿no? Sí. No son 30 pesos, son 30 años, ¿no es cierto? Y más de 30 años, en realidad. Sí. Oye, pero 30 años de democracia. La concertación de esos 30 años de democracia ha estado en 24. Es decir, el 80%. Y tú también fuiste bien crítico, que la concertación en gran medida solidificó el modelo, lo perfeccionó. Así es. Esta concentración de los medios de comunicación de la cual tú hablabas al comienzo, Cristian. Mira, hay una expresión que la define muy bien. Cuando ocurre el golpe militar, sacan el bando 15, en donde solamente hay dos medios de comunicación que pueden circular en Chile, La Tercera y el Mercurio, Copesa y el Mercurio, que son dos modelos de comunicación, ¿no es cierto?, de derecha. Yo no digo que no hayan y no existan medios de derecha, pero hoy día son los grandes polos que existen en el país, pues no hay otro. Sí. Y ese bando 15 de una u otra manera sigue existiendo hoy día, de una u otra manera sigue estando presente, ¿ah? Debemos ser de los pocos países de Latinoamérica que tú vas a un kiosco diario y te das cuenta que los periódicos son casi los mismos dueños, ¿ah? Es curioso. Entonces yo creo que en eso hay una perversidad, pero también va de la mano con la situación de cómo se controlan las situaciones, y los medios de comunicación son generadores de opiniones. Entonces necesitamos pluralidad en los medios de comunicación. Son muchas las opiniones que hay en este país. En nuestro país conviven también distintos pueblos que tampoco tienen su expresión. Entonces yo hice mi tesis sobre el análisis de representaciones sociales de lo que ocurrió
entre comillas, es lo que se llamó el descubrimiento de América, cómo los medios de comunicación abordaron esa situación. Y en general, yo analicé 4 medios, las representaciones, o cuando se trataba sobre los pueblos originarios, generalmente aparecían en la crónica policial. El espacio en donde hablaban los dirigentes mapuches, por ejemplo, era a través de citas indirectas. Eran muy pocos los espacios que ellos tenían la voz propia o que le daban los medios de comunicación en ese momento, salvo la época. La época generó y ahí tú das el contraste, por ejemplo, de lo que publicaba el Mercurio, ¿no es cierto?, de Santiago, o el Austral de Temuco, que también es de la cadena del Mercurio. Muy similar, muy alusivo a la crónica policial y lo que estaba publicando el diario La Época. Entonces, claro, nos falta esa diversidad, y esa diversidad hoy día es necesaria en Chile, porque Chile es un país diverso, Chile es un país con muchas visiones, un país pluralista, y lamentablemente no siempre se expresa en los medios de comunicación, o queda expresado hoy día. ¿Y en Magallanes cómo está la cosa? Mira, yo creo que en Magallanes, en general, quizás por la distancia, al menos acá las cadenas fuertes, las cadenas nacionales no tienen peso. Acá la gente opta por la prensa local. Ahora también yo creo que es importante saber quién está detrás de cada medio. La prensa austral, nosotros sabemos quién es el dueño de la prensa austral, quién es una familia, ¿no es cierto? Y cómo nace la prensa austral. En el caso del Pingüino, hasta el día de hoy no se sabe quiénes son los dueños, pero claro, tú tomas pregúntale a un taxista y dile quién es el dueño del diario El Pingüino, te va a decir que Marinovich, ¿no es cierto? Pero es algo que no se dice, no se transparenta. Entonces yo creo que es súper importante, primero, saber quiénes están detrás del medio, cuáles son los intereses del medio de comunicación, y en general yo creo que acá la radio es bien fuerte. Acá yo creo que hay comunicadores muy potentes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Mauricio Vidal. Yo creo que él es un muy buen comunicador. Vladimiro Mimisa es un excelente comunicador, que dan espacios, van orientando. En general, yo no soy tan buen comunicador de radio, yo soy más de prensa escrita, me gusta más la parte escrita de los diarios, pero en el fondo acá hay un periodismo fuerte, con historia, antiguo, ¿no es cierto? La radio acá ha sido impresionante. Aún así faltan más medios, pero el problema, faltan medios con visiones distintas. El problema es cómo se financian, ¿quién le asegura financiamiento a los medios, a la pluralidad? Hoy día en Chile la pluralidad no tiene financiamiento. Oye, tú te hablabas del faltan medios, y pensemos que ¿cuánto? Hace 50, 60... Acá en Magallanes habían... ¿Cuántos medios de comunicación? Por lo menos, no sé, unos 43 medios en algún momento llegaron a ver, según unos datos que teníamos. Lo puedo chequear. Bueno, y aparte, en la época del 1920, 1930, el análisis que hace Manuel Zorrilla, claro, el Magallanes de 1925, él llegó a constatar la existencia de 21 publicaciones escritas. Y tú me decías, todas las colonias de la época tenían además su propio medio escrito de comunicación. Los trabajadores, los sindicatos, los gremios. Era muy importante, porque en el fondo era la voz, era su voz oficial, era la voz oficial de los trabajadores, de los distintos grupos que estaban acá en Chile. Pero bueno, esperemos que mejore la situación, se siga. Nosotros en el mes de noviembre, bueno, está por confirmarse, pero esperamos tener un Congreso Nacional, y una de las grandes luchas históricas es tener una ley de prensa acorde a los tiempos actuales, una ley de prensa que asegure el pluralismo, la pluralidad, la investigación periodística. ¿Y asegure recursos igual? Y es que son clave los recursos. Hoy día el Estado lo que ofrece, y una apuesta que salió hace hartos años atrás, un poco como parche, que la propuso el Colegio de Periodistas, pero eso ya está bastante antiguo y son muy pocos los recursos. El fondo de medios. Todos los años se entregan fondos de medios, sí, que es una pequeña cantidad de dinero, que en el fondo es un saludo a la bandera que no te permite hacer absolutamente nada. Y además van con el tremendo logo del gobierno. Que es imperativo y tienes que colocarlo. Y tiene que colocarlo. ¿Cómo hace una investigación periodística, no sé, de la corrupción al interior del gobierno regional, por supuesto,
colocando el tremendo logo del gobierno de quien te está financiando. O sea, son cosas bien extrañas que ocurren, que sí, sin lugar a dudas le han prestado un apoyo menor a los medios de comunicación, pero son insuficientes. Pero siempre estamos hablando de los medios escritos, ahora de la radio, pero lo que está en boga hoy día, Cristian, es la importancia de las redes sociales. No, son claves. Yo creo que las redes sociales, las movilizaciones de hoy día han tenido ese factor. Hoy día todo ciudadano anda con su celular, está grabando la marcha, se la está transmitiendo a sus pares. El rol del periodista en el fondo es contextualizar estos espacios, pero yo creo que es una tremenda herramienta, un tremendo instrumento. Lo importante es saber utilizarlo, es darle un sentido, ¿no es cierto? Hoy es mucho más fácil tener un medio de prensa que antaño, un medio de prensa digital. Y así hay experiencias interesantes como esta que, no sé si la mencioné, interferencia.cl. Sí. Es una experiencia que hoy día está solamente en formato digital. Y ellos están realizando periodismo de investigación. Mira, ¿qué es la financia del ciudadano? ¿Cuánto paga al mes el ciudadano? Ellos utilizan el concepto que no paga más de un chop mensual por financiar ese medio de comunicación. Son como 3.500 pesos mensuales que tú aportas para financiar, y además la posibilidad de generar propuestas. Eres parte de la pauta informativa del medio de comunicación. Todos los días, yo estoy suscrito, me llega un resumen informativo de lo que ellos están investigando, de los casos que le han generado complicaciones para investigar, de los problemas que le ha puesto el gobierno, etcétera, etcétera. Oye, hay otros medios que están apareciendo y que se están consolidando. Patagonia Noticias también. Bueno, acá en lo local, claro, el Magallánico, que tiene una versión bien informativa, ¿no es cierto? Un trabajo interesante que están haciendo ahí los colegas. Ovejero Noticias. También algunos medios locales que se están dando. Ahora yo creo que es importante distinguir a nivel nacional el Mostrador, que es muy antiguo, pero a nivel nacional, local, es importante distinguir dos grandes fuentes. O sea, hay medios que son constructores de información, que reportean, que salen a la calle, que investigan, que hacen entrevistas, y otros que son, podríamos decirlo, que copian lo que les llega. Son medios en el fondo de difusión, y ahí las instituciones públicas, privadas, mandan comunicados de prensa y ellos muestran en el fondo lo que están haciendo otros servicios, otras instituciones. Pero es importante valorar esos medios que están haciendo, que están contando la noticia, que le están poniendo una visión a lo que está aconteciendo. Ahora es importante saber de dónde son. La verdad, en el fondo, Nietzsche decía, la verdad es la forma más útil del error. Y claro, y eso es cierto, las verdades van cambiando. En algún momento la verdad era que la Tierra era plana, y el mundo se organizó en torno a esa verdad, hasta que nos dimos cuenta que no, pues que la Tierra era redonda, y la verdad cambió. Comenzaron los viajes, el mundo y sus construcciones políticos y sociales también cambiaron. Entonces es importante entender eso, que la verdad es un proceso de construcción, pero en el caso del periodismo hay que hacerlo con honestidad, con ética, sin la intención de tratar de contar algo que no es, o mentir. El próximo año Magallanes va a estar marcado, signado por lo que son esta paranoia. Se ha convertido en una verdadera paranoia este discurso de los 500 años, el 2020. Claro. ¿Tú cómo ves la celebración de los 500 años? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Mira, en general nosotros no lo vemos como una celebración. No creemos que haya algo que celebrar. Creemos que en 500 años han pasado muchas cosas, fundamentalmente en esta región. Hace 500 años existían los Selknam, había pueblos que habitaban acá y tenían una convivencia con el entorno, con la naturaleza, que hoy día eso lamentablemente no existen. Estos 500 años vienen a marcar en el fondo la mirada occidental, cómo Occidente ingresa, ¿no es cierto?, y cómo este espacio del territorio se abre hacia Occidente, un lugar lleno de mitos, desde lo occidental. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál habrá sido el primer Selknam que vio Hernando de Magallanes transitar por acá? Pero también valoramos un poco la figura de Antonio Pigafetta como el primer escribano
que pasó por este territorio de habla hispana. Las primeras letras en español que se escribieron, ¿no es cierto?, fueron de este personaje, que además, para personas como García Márquez, es uno de los precursores del realismo mágico. Lo dice. En su discurso, cuando recibe el premio Nobel, claro. Lo dice, lo señala. Yo creo que es una oportunidad para reflexionar, para ver cómo estamos, qué cosas se han hecho, hacia dónde vamos, cuál es la condición, ¿no es cierto?, de hoy día del ser magallánico, el rescate también de los pueblos originarios, de cómo ha sido atropellado en esta parte del territorio, y no por los españoles, los portugueses, sino por el propio Estado chileno. ¿Ah? Aún no hay un reconocimiento al genocidio Selknam, por ejemplo. Entonces yo creo que debería ser una oportunidad para reflexionar estos 500 años, y no una fiesta, no es una farándula, no es algo que hay que tomarlo a la ligera. ¿Qué se viene ahora, Cristian, con respecto al estallido social, a las movilizaciones que tenemos aquí, que están en la calle? Y que no parece que esto vaya a terminar de aquí a 24 horas. No, yo creo que es complejo, pero confío en que en algún momento comiencen los diálogos, comience esta construcción, ¿no es cierto? Ojalá esta asamblea constituyente, que permita primero reformar la Constitución, que permita generar y sacar todas estas leyes que hoy día se están improvisando en el Parlamento, y tener por fin un sistema de previsión digno y que se condiga con el trabajo que uno tiene durante toda la vida. Entonces yo creo que espero, ¿no es cierto?, que sea el momento de dialogar, de generar un nuevo pacto social que nos permita ser mejores chilenos, tener un mejor país. Ahora es súper difícil predecir, porque en el fondo es muy importante las señales que se estén dando, y es importante las señales que se estén dando desde el gobierno. Yo creo que las autoridades tienen que cumplir un rol hoy día importante, un rol conciliador, no agresivo, no un rol de seguir menoscabando a la ciudadanía, porque si se da ese juego, lamentablemente no vamos a avanzar. Tiene que terminarse el estado de excepción para... Yo creo que eso es clave, o sea, y nosotros lo hemos dicho en nuestra declaración, y muchas declaraciones que han salido. No se puede cerrar la cortina con un estado de emergencia, con un estado de excepción. En muchas ciudades de Chile hay toque de queda. Es complejo para los hijos de uno ver a militares armados en las calles, independientes que estén sin hacer nada, sin moverse, parados, custodiando ciertos puntos, pero es fuerte la imagen. Yo creo que esas imágenes hay que empezar a cambiarlas, hay que empezar a sacarlas, y yo creo que la autoridad hoy día tiene un rol clave y fundamental, y lamentablemente no lo está cumpliendo. Cristian, ya estamos llegando al final del programa. Yo siempre digo, sobre todo en estas entrevistas así como la que tenemos en esta mañana, uno está sometido a esta especie de dictadura de Cronos, la dictadura del tiempo. Así es. Y en honor al tiempo, Cristian, hacer una reflexión, como para despedirnos en esta mañana. ¿Cómo ves tú lo que viene? ¿Cuál es el llamado que haces tú? Bueno, yo creo que este es un momento histórico que estamos viviendo. Cada uno tiene que asumirlo desde el lugar que está. Creo que es la oportunidad de que las familias conversen de estos temas, que se unan, que dialoguen, que aprendamos también a conversar. En general hemos perdido esa cultura de la conversación, de encontrarnos con el otro. Hoy día, mira, por primera vez las plazas son puntos de encuentro. Después de tantos años, una ciudad que se ha estado construyendo, una ciudad como Magallanes, que era una ciudad integrada. Bueno, ambos estudiamos en el Liceo Luis Alberto Barrera, y en ese entonces las salas de clase eran salas integradas, donde estaba el alumno del papá que estaba mejor socioeconómicamente, del alumno que no tenía, el médico, el que limpiaba la calle, todos convivían, y en el fondo esa sala de clase era el reflejo de la sociedad en la cual estábamos insertos. Hoy día
si miramos esas salas de clase están sumamente disgregadas, y ese es el Chile. Pero hoy día nos estamos reencontrando en la calle, nos estamos reencontrando en la plaza, nos estamos encontrando con el otro. Yo creo que eso es una tremenda oportunidad, no hay que perderla. Y conversar, dialogar. Yo creo que el llamado es a conversar y a dialogar en las casas, con las familias, saber poner el punto de vista sobre la mesa sin agredirse, sin enojarse, sin molestarse. Eso es quizás es la reflexión, pero yo creo que hay que seguir movilizados, la movilización no tiene que parar. Más gente se sigue sumando a la movilización, poco a poco se ha perdido el miedo. Yo creo que quienes nunca tuvieron miedo fueron los jóvenes, y eso hay que destacarlo, pero no podemos vivir con miedo, porque llevábamos 30 años viviendo con miedo a perder el trabajo, miedo a que no puedas estudiar, miedo a que no tengas plata para pagar la universidad, miedo a jubilar. O sea, la sociedad del miedo estaba instalada, y hoy día estamos perdiendo el miedo, estamos diciendo no, porque la vida es tan breve, es tan corta, no hay que tener miedo, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y hoy día estamos movilizados, ¿no es cierto?, tratando de cambiar este Chile por un Chile mejor. Mira, y quiero recordar, independiente del pensamiento político que uno pueda tener, pero ayer con un grupo de amigos estábamos escuchando los discursos de Allende, se abrirán las grandes alamedas. La conciencia que tenía Salvador Allende era impresionante. Yo lo veo y lo analizamos desde el discurso, sin ponerle tintes políticos, no, sino solamente desde el discurso, esa ciudadanía consciente, cuando tiene conciencia. Cuando uno no sale a la calle cuando tiene hambre, sino cuando tiene conciencia del hambre. Uno no sale a la calle cuando tiene malas pensiones, sino cuando tiene conciencia de que tiene malas pensiones. Entonces yo creo que hoy día estamos con un pueblo mucho más consciente que el de hace 5 o 10 años atrás. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian Morales, presidente del Colegio de Periodistas de Magallanes. Gracias a ustedes por sintonizarnos en este programa de Ojo con la Cultura. Nos vemos la próxima semana. Chao.